Tu palabra me da vida, confío en ti. Lectura del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó a preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David mandó a unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden. Y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo, pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no fue a su casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: ponga a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: misericordia, Señor, hemos pecado. Todos: misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Todos: misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos: misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Todos: misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Todos: misericordia, Señor, hemos pecado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto primero, los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.
Les dijo también, ¿con qué compararemos al reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos en la primera lectura un episodio muy triste. Triste porque yo, cuando pienso en esto, en la vida de David, que todo iba muy bien. Todo iba muy bien. ¿Por qué David peca? ¿Por qué David peca? Y esa es una pregunta que quizás nos hacemos nosotros. ¿Por qué pecamos? Yo quiero quizás en este día comentar algunas cosas de tanto el Evangelio y también el día de hoy, que es hermoso. Este viernes es día de Santo Tomás de Aquino. Pero me llama la atención algo de David. ¿Qué estaba haciendo David cuando él vio a esta mujer? Dice que fue a la terraza. Y creo que ahí está la primera parte, ¿no? No está mal que fuera a la terraza, pero él vio algo que podría traer consecuencias. Acuérdese usted y yo que el pecado siempre tiene un antecedente. El pecado nunca viene así, tiene un antecedente. Y el antecedente siempre está basado en nuestra vida. El pecado viene primero con la tentación. Es la primera parte del pecado, la tentación. Y las tentaciones son buenas y son malas. Porque a veces la tentación nos hace fuertes cuando la ponemos a un lado. Pero también son malas cuando nos induce a ofender a Dios. El caso de David fue que él, por alguna otra manera, salió, como cualquier persona puede salir a tomar un viento, es decir, a tomar un poco de sol o un poco de ver el paisaje, no sé. Pero en ese momento yo no entiendo, que una mujer se está bañando afuera de su casa, que de casa de David se ve la casa de ella. Es una cosa que alguien me tendrá que explicar, porque yo no entiendo cómo esta señora, y era una mujer muy hermosa, y dice ahí, ¿qué hacía una mujer bañándose en el patio? Es decir, yo me hago preguntas, porque a veces uno, para entender las situaciones en una vida de una persona, uno tiene que hacerse preguntas, ¿verdad? Porque las cosas no pasan solas. Bueno, supongamos que ella decidió bañarse en el patio, decidió. Pero ella no sabía que de donde quiera se puede ver. Es decir, no sé si usted ha vivido en apartamentos, no ha vivido usted en edificios altos, pero usualmente, si hay un edificio más alto que el de usted, se puede ver la ventana hacia abajo y la gente por eso que pone cortinas y todo eso para no que nadie lo vea. Pues la señora no pensó en eso. Pues no pensó. Esa es una parte que no entiendo. La otra que no entiendo, la otra que sí entiendo, es que el momento que él ve a esa mujer ya es la tentación. ¿Qué debió hacer David? ¿Qué debió hacer David? ¿O qué debimos haber hecho nosotros? Pues salirnos de ahí. Pues ¿quién es esta señora que está bañándose? Pero ya en David había, y eso nos pasa, algo del pecado. Ya había algo. Porque esos son como los vicios, ¿no? El que le gusta emborracharse, no que empieza por una cerveza, pero ya ha sido borracho antes. El que le gusta el chisme, bueno, ya ha sido chismoso antes, ha hablado mal. Sí, que el pecado siempre tiene una base en nosotros, cualquiera que sea. Yo no voy a hablar de nadie específico. Bueno, entonces el primer problema de David fue que no se retiró.
sino que se quedó. Luego entonces va al otro paso, que ese es lo que hace el pecado, que no solamente se coloca en una posición, sino que sigue adelante. Y cuando hay pecado, hay otro pecado que entra, que es la mentira. Usualmente decían por allí que el pecado más grande que existe es la mentira, porque para hacer cualquier cosa tenemos que mentir. Entonces, ¿qué pasa? Que viene él y va al siguiente paso y ya, como quien dice, entra el pecado. Pues da la casualidad que la mujer sale encinta. Y entonces viene la parte de la mentira. ¿Cómo hago? Y esto estoy hablando yo como si fuera David, ¿no? ¿Cómo hago yo para tapar esto? Pues en aquel tiempo no había ADN. Pues empezó a ver cómo hacía la mentira. Llamó a su esposo, le dijo que fuera a dormir con ella. Luego entonces, como no funcionó, viene y le dice que se emborracha. Y después que no emborracha, pues no funcionó, vamos a matarlo. ¿Cuántos pecados cree que David cometió enseguida? ¿Cuántos pecados cree usted que cometió David en ese momento, en ese tiempo? 1. Primer pecado de pensamiento, ¿no? Porque para nosotros cometer pecado siempre que tiene que estar en la mente primero. Para hacer algo yo tengo que verlo, como quien dice, manejado en mi mente. 1. Luego, otro pecado, abuso de poder. Él mandó a llamar a esta señora. Y la señora sabe que él es el rey. Entonces, eso es un abuso de poder. La otra es que indujo, después que tuvo relaciones con ella, que es otro pecado, porque no era su esposa, indujo a su esposo a mentirle, aprovecharse de él como soldado. Y además de eso, inducirle a que hiciera lo que él quería, que fuera con su esposa. No tanto eso, lo indujo a que se emborrachara. No tanto eso, lo mandó a matar. Entonces, ahí te das cuenta cuántos pecados se le sumaron a David. ¿Te das cuenta? Y la historia continúa. Yo quisiera que usted continúe con esta historia porque después le viene a él el profeta Natán. Y ahí te vas a dar cuenta tú, y yo me doy cuenta cada vez que lo leo, cómo David se da cuenta de lo que hizo. El salmo de hoy es el salmo que compuso él, por cierto. Yo pienso que este salmo fue hecho después de que él cometió lo que cometió, el Salmo 50 o 51, que se da cuenta de lo que hizo. Si usted lee este salmo en la Biblia, 50 o 51, que lo leemos nosotros todos los que hacemos la liturgia de las horas, lo leemos todos los viernes en las oraciones de laudes, en la mañana. Entonces yo quisiera dejarte con eso hoy, porque yo sé que cada vez que yo doy una misa es para animarte, pero también que pensemos un poco en nuestra vida, porque se asemeja a nosotros y puede ser, no tiene que ser lo que hizo David, pero también en otras cosas que hacemos. Porque el pecado, cuando entra, es difícil. Como dije al principio, las tentaciones a veces son buenas y a veces son malas. Buenas cuando yo me mantengo firme, malas cuando me inducen siempre a ofender a Dios. El Evangelio es hermoso. Me gusta lo último, que es una canción. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Esa canción me encanta. Esa aprendí yo hace años atrás y mucha gente se la sabe. ¿Por qué? Porque el amor de Dios siempre es un granito, pequeñito. Igual que el amor cuando una persona. Uno para sembrar una amistad tarda un tiempo, porque va creciendo, pequeñita y después crece. Y tanto así que hay amistades que son por años. Son años y años. Las personas son muy amigas y se quieren mucho. Y por último, hoy es día de San Tomás de Aquino, doctor de la iglesia. La familia quería que él se casara. Hasta le metieron una mujer en el cuarto y salió él con una escoba dándole escobazos a la mujer. Eso es interesante, esa historia es interesante. Luego entonces querían que sea benedictino porque en el tiempo de él los benedictinos tenían cierta clase alta. Pues no, quería ser dominico, de la misma orden
del Santo Domingo de Guzmán, que son la misma orden de las hermanas que vienen a nosotros aquí a Wichita, dominicas. Luego entonces se va un hombre muy inteligente, es doctor de la iglesia, hizo la suma teológica, es el hombre angelical, porque él escribió acerca de los ángeles. Fíjese tanto así que al final de su vida, cuando estaba orando, vio el crucifijo y dice, todo lo que sé está en el crucifijo. Y quería quemar todo lo que había escrito. Si no fuera porque le quitaron los libros de él, hubiera quemado todo. Fíjese para que usted vea cómo Tomás era era un hombre muy sencillo. Quería solamente el crucifijo. Un hombre inteligente que escribió mucho para nuestra fe católica. Bueno, pidamos al Señor hoy en este día viernes, que quizás lo tomaría yo como meditación o como especie de ver la vida nuestra, pero al mismo tiempo pensar que Dios nos entiende en el aspecto de cuando nosotros nos damos cuenta, uno se siente mal, pero uno se levanta y camina otra vez. Que eso es el mensaje que yo siempre llevo, ¿no? Que no nos podemos quedar sentados, sintiéndonos mal. No, hay que levantarse. Y tampoco decir, bueno, eso pasó. Con lo que ha pasado en mi vida, ¿qué es lo que yo aprendí de esto? Y tener la alegría, como Santo Tomás de Aquino, ¿no? De llevar el mensaje de amor, el mensaje de vida y saber que en el crucifijo que tienes tú en tu casa está la respuesta de toda tu vida.